Saludos colegas, en esta ocasión vamos a continuar con los videos tutoriales, ¿sí? Y lo que corresponde al presente video es sobre Google Presentaciones. Para aquellos que no estén familiarizados con el tema, Google Presentaciones vendría a ser el equivalente de Microsoft PowerPoint, ¿sí? Que hemos visto hasta ahora. Bien, solo que ahora presentaciones de Google corresponde, ¿no?, a las herramientas en línea que nos permite utilizar el mismo Google Suite. Entonces, estas presentaciones de Google. Para comenzar, voy a cerrar esto y vamos a empezar desde la plataforma común, ¿no? En la que mayormente accedemos a las otras aplicaciones de Google a través de estos 9 puntitos en la parte superior derecha. Entonces yo voy a presionar aquí y voy a buscar el icono que corresponde a Google Presentaciones, así como hemos visto, ¿no?, que esta hojita de color púrpura era formularios, la hojita azul era Google Documentos, la hojita verde era hojas de cálculo. Ahora esta hojita entre amarillo, sí, un amarillo un poco intenso, quizás un anaranjado un poco bajito, bien, corresponde a presentaciones. Entonces yo hago clic aquí y vemos que se va a aperturar la interfaz de Google Presentaciones, bien, donde tenemos, por ejemplo, plantillas, así como hemos visto antes para formularios, hojas de cálculo, documentos. Bien, aquí se están visualizando las presentaciones de Google que yo ya he trabajado previamente. Y de nuevo puedo hacer clic aquí en esta opción que dice en blanco para iniciar la edición de una presentación completamente desde cero. ¿Sí? Recién crearía una presentación. Por ejemplo, voy a hacer clic acá y vemos que ya está la opción, ¿no?, presentación sin título. Bien, y se tiene esta interfaz. ¿De acuerdo? Me mencionan aquí que se puede ajustar, bueno, esas son como sugerencias que aparecen cuando uno utiliza por primera vez la aplicación, ¿verdad? Hemos visto antes que también nos dan como atajos, nos dan como sugerencias. Bien, y nosotros ya vamos eligiendo, ¿no?, cuál usamos o lo vamos explorando conforme lo necesitamos. Bien, eso es por un lado, pero también, como recordarán cuando trabajamos con Google Drive, si vamos a esta parte, a los 9 puntos, en la parte superior derecha, si vamos a ir por aquí a Drive, y vamos a crear, ¿no?, en mi unidad, por ejemplo, un elemento, ¿no? Voy aquí a nuevo, sí, vemos que se puede crear presentaciones de Google, así como antes se creaba documentos, hojas de cálculo, formularios, ¿no? Aquí si pongo mi mouse encima de esta flecha, me sale la opción de crear una presentación en blanco, sí, desde cero o desde una plantilla. Entonces, directamente yo puedo puedo crearlo, ¿sí? O también se puede crear en blanco haciendo clic solamente aquí. Bien, y vemos una interfaz semejante a la que acabamos de ver aquí, ¿no? Esto es también un elemento recién creado. Bien, pero como precaución vamos ahorita a cerrar esto, ¿no?, para enfocarnos más en la interfaz de las diapositivas. Y vamos también a irla comparando, ¿no?, con su contraparte en Microsoft, que será la que típicamente hemos trabajado hasta ahora, ¿no? Microsoft PowerPoint. Bien, ahorita yo tengo un archivo, ¿sí? En este caso, bien, voy a cerrarlo. Sí, no hay mucha diferencia porque prácticamente no ha avanzado en este aspecto. Bien, si yo de nuevo creo un documento de una presentación, bien, de Microsoft PowerPoint, sí, voy a crear clic derecho, ¿no?, crear una presentación, lo que conocemos como diapositivas. Bien, vemos que nos aparece esta interfaz, ¿de acuerdo? Y más bien sí hay una primera diferencia que vamos a ver aquí, donde no hay diapositivas por el momento. Bien, en cambio aquí hay al menos una diapositiva en blanco, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer es un clic y esto ya aparece la primera diapositiva. Antes de profundizar un poco más en el tema, bien, cabe preguntarnos, ¿no?, a qué se hace referencia lo de Microsoft PowerPoint o lo de presentaciones. Bien, en general nos permiten disponer de un material visual, ¿sí? Visual o incluso complementado por elementos auditivos y videos, audios que pudiéramos añadir nosotros a esta herramienta visual que se utiliza muy típicamente en presentaciones, ¿verdad? Cuando queremos exponer, bien, cuando tenemos que presentar alguna idea, algún avance a un equipo, bien, y queremos disponer de ayudas que nos permitan explicar mejor lo que estamos nosotros trabajando,
¿sí? Y que también nos ayuden a presentar algunos elementos bien destacables del trabajo que hayamos estado haciendo y para explicarlos a los demás, ¿no? Quizás la idea más típica antes para esto de presentaciones era un entorno de oficina donde se están presentando, por ejemplo, avances de un proyecto, de un trabajo en equipo, bien, pero esa idea también con el tiempo se ha ido adaptando a entornos un poco más cotidianos, como vendría a ser un entorno de clases, por ejemplo, cuando los estudiantes quieren presentar algún trabajo, una exposición, o incluso cuando el docente mismo está presentando los contenidos de su clase. Bien, y entonces, bueno, la idea de las diapositivas ha tomado una mayor relevancia ahora que tenemos que trabajar en un entorno virtual, ¿no? Con estas clases que estamos teniendo desde el año pasado, entonces de esa manera nosotros podemos ya mostrar, ¿no? Enriquecer el contenido de nuestras clases y presentarlo de una manera que sea un tanto amena, ¿no? Como se enfoca en presentar contenido, bien, para ayudar a la persona que está exponiendo, presentando un tema, entonces también los formatos tienen esa idea o han tenido ese enfoque cuando fueron desarrollados y vamos a ver herramientas para hacer, por un lado, que nuestro contenido sea más llamativo y por otro lado que también sea conciso, ¿no? Y podamos presentarlo de la mejor forma. Bien, entonces ya luego de esa introducción quizás algo extensa, ¿sí? Vamos a continuar con lo que corresponde a las diapositivas, ¿no? Yo aquí tengo, por ejemplo, Microsoft PowerPoint. Muchos probablemente ya también han trabajado con esto. Bien, y lo primero que vamos a mencionar es que lo de las diapositivas se trabaja de una manera muy similar a lo que vimos antes con Google Documentos, bien, donde ahí teníamos hojas. Aquí más bien no trabajamos tanto por hojas, trabajamos por diapositivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta sería la primera hoja o la primera diapositiva, bien, y la primera, lógicamente, va a tener el título de lo que estamos presentando, bien. Entonces, por ejemplo, el formato se adecua bastante a eso. Si es la primera diapositiva, entonces el título se tiene que mostrar grande, ¿verdad? Porque la idea también es generar de alguna manera un impacto en la persona que está siendo parte de nuestra audiencia. Bien, entonces aquí es como este formato de primera diapositiva se presta para lo del título. Y lo mismo vamos a ver acá, ¿no? En lo de Google Presentaciones también, ¿no? Esta primera diapositiva se presta para que nosotros generemos ese impacto con la presentación del tema. Bien, por ejemplo, vamos a tratar un tema un tanto genérico que puede ser quizás lo mismo de aprendo en casa, ¿no? Aprendo en casa, ¿sí? Así como antes se trabajaba en las hojas, bien, en Google Documentos, nosotros podemos comenzar a escribir, bien, por ejemplo, voy a borrar lo que he escrito acá, ¿no? Vemos este como recuadro de texto, ahora sí, donde nosotros solamente hacemos clic y comenzamos a agregar el contenido. Bien, igualmente acá abajo, si hago clic también comienzo a agregar el contenido. Pero podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que este primer recuadro de texto tiene un formato distinto al de abajo. ¿Sí? Por ejemplo, lo más resaltante es un mayor número de letra, ¿verdad? Esto es Calibri número 60. Bien, y lo de abajo es Calibri, pero número 24. Bien. Por ese lado vamos viendo una primera diferencia con lo que hemos visto antes en Google Documentos. Bien. Por otro lado está la cuestión de que aquí necesitamos específicamente recuadros de texto para poder escribir, ¿verdad? En Google Documentos directamente colocábamos el cursor y ya estaba predeterminado que podríamos, por ejemplo, comenzar a escribir desde acá, ¿no? Pero aquí no se puede, a menos que tengamos el recuadro de texto posicionado y con las dimensiones que abarquen, ¿no?, toda esa zona. Esa es también otra diferencia. Y en tercer lugar, ¿no? Aquí, si se fijan, ¿no?, dice Calibri número 60, ¿bien? Y típicamente, ¿no?, lo que estamos acostumbrados a ver en documentos son números de letra un poco más pequeños, ¿no? Quizás lo máximo que habríamos visto sea 14, ¿no? O 16, y esto para un título bastante llamativo, ¿no? Aquí estamos viendo número 60, por ejemplo, número 24, entonces esto ya se va como normalizando un poco para el caso
diapositivas, bien, porque a primera vista puede resultar un tanto extraño, ¿no? Para aquellos que no tengan todavía tanta experiencia con diapositivas o presentaciones. Y lo mismo para aquí, ¿no? También yo hago clic en este recuadro y comienzo a escribirle un título. Vemos igual, el título tiene un tamaño de letra más o menos 52, ¿no? Comparable al 60 que vimos en PowerPoint. Y también el título en la parte inferior, un poco más pequeñito, quizás como como un texto más introductorio, bien, también tiene número 28, ¿no? Ese es un número elevado en comparación a los otros tamaños que hemos estado manejando antes. Bien, entonces yo aquí, por ejemplo, voy a poner un nombre que genéricamente vamos a poner aquí como Aprendo en Casa. Aprendo en Casa, disculpen. Aprendo en Casa y bueno, en la parte inferior también podemos colocar, bueno, en este ejemplo voy a poner AIP, Aula de Innovación Pedagógica. Lo mismo, aquí en lo de Google Documentos puedo hacer clic acá, ¿no? Y aquí pongo otra vez, ¿no? Aprendo en Casa. Sí, y bueno, aquí nuevamente voy a colocar IP. Bien. Al igual que se pudo ver al insertar formas, bien, o recuadros en Google Documentos o en Microsoft Word, es posible cambiar el formato de este texto, ¿no? Aquí si yo hago clic, ¿no? Vemos que se remarca todo este borde, ¿sí? Y ahora vamos a tener, ¿no? Acceso a estas herramientas para editar el contenido de los cuadros de texto. Porque si no, vemos que esta parte, ¿no? Donde estaría típicamente el tipo de letra, ¿sí? O el número, ¿verdad? Esto de resaltarlo, ponerlo en cursiva, cambiar el color de la letra incluso. Esto está como que bloqueado y recién se habilita cuando nosotros hacemos clic precisamente en el texto, ¿no? Vemos que el cursor de ser una flecha pasa a ser que el mouse, perdón, de ser una flecha pasa a ser un cursor. Entonces ahí recién vemos que se habilita esta parte y es entonces que podemos trabajarlo, ¿no? Sombramos el texto sobre el que queremos hacer el cambio y ahora por ejemplo, ¿no? Lo ponemos en cursiva, ¿verdad? ¿No? Lo podemos subrayar. Hacemos lo típico que hemos hecho antes que queríamos editar un texto o cambiarle el formato. Bien, pero otro detalle también a considerar es que como se trabaja con recuadros de texto, una opción es como lo que hice antes, ¿no? Hacer clic aquí, acceder a lo del cursor y resaltar todo el texto que quiero trabajar y, bueno, modificarlo. Pero una opción que ya evitaría que tenga que estar resaltando todo el texto es dirigirme al borde de estos recuadros de texto y seleccionarlo todo, pero como un objeto. ¿Sí? No estar solamente seleccionando el contenido. Entonces, cuando yo hago esto, si se fijan, aquí sale, por ejemplo, una flechita, 4 flechitas, ¿verdad? En 4 direcciones distintas, si hago clic, ahora he seleccionado todo esto como un objeto, ¿bien? Tanto la forma como el mismo contenido. Entonces, yo puedo cambiar, por ejemplo, el tipo de letra, ¿bien? Se fijan, ¿no? Puedo cambiar el tipo de letra sin necesidad de estar seleccionando toda esa parte de texto, ¿no? Y como ya se imaginarán, esto resulta mucho más útil cuando se trata de con recuadros que tengan más letras, ¿no? Más líneas. Bien, es más práctico seleccionar todo el recuadro, estar teniendo que seleccionar todas las líneas cuando posiblemente me puedo olvidar quizás la última parte de la última línea, ¿verdad? Algunas letras. Es un texto muy extenso, también ahí uno puede perder un poco de tiempo, ¿bien? Que en un principio parecería trivial, es cierto. Pero después, cuando ya se trata de trabajar con varias diapositivas, y hay presentaciones que son un tanto extensas también, ¿no? Entonces ahí es cuando más echamos en falta el tiempo y cualquier recurso que nos permita aprovecharlo más, entonces será bienvenido. Es así que, bueno, lo que les comentaba, de trabajar con recuadros de texto, que va a ser ahora sí más típico en PowerPoint, y ahora también en lo de la presentación de Google, cuando yo elijo, ¿no? Editar el contenido, bien, vemos en primera instancia que ni siquiera puedo visualizar, ¿no? Como aquí las herramientas de edición de texto, que aquí están bloqueadas, pero aquí ni siquiera se observan. Recién cuando hago clic puedo acceder a este contenido, ¿sí? Y bueno, los complementarios están aquí, se acceden con esos 3 puntitos. Bien. Entonces tenemos esa idea.
Y en adicional, ¿no? Lo que les comentaba, de seleccionar todo el recuadro, ¿sí? Otra vez me salen como 4 flechas en distintas direcciones, hago clic y ahora sí puedo hacer una modificación que altere todo el contenido, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que estoy haciendo es cambiar el tamaño de letra y veo que todo se está modificando sin necesidad de que yo sin necesidad de que haya subrayado todo el texto, ¿no? O sea, seleccionado todo, así, con el cursor. Bien, entonces, por un lado, esa es una primera diferencia notoria, ¿no? El uso de cuadros de texto y la forma de editarlos. Bien, entonces ahora, ¿no? Una presentación no va a constar solo de una diapositiva, así que puedo directamente comenzar a añadir, ¿no? Así como se añaden más hojas en el Word, ¿no? Puedo comenzar a añadir más diapositivas. Aquí, por ejemplo, voy aquí a lo que está a inicio, veo que tengo este botón de nueva diapositiva y veo que en realidad esto de nueva diapositiva se divide en 2 partes, ¿no? Si yo agrego esto de nueva diapositiva, ¿sí? Hago clic acá, se agrega una, por así decirlo, por defecto, ¿bien? Entonces aquí pareciera que es que siempre se va a insertar una diapositiva diferente, ¿no? Pero cuando digo por defecto es que el sistema ya reconoce que la primera diapositiva fue de título, ¿no? Entonces la siguiente va a tener que ser de contenido, y cuando son de contenido, el formato más común utilizado es este, ¿no? Un recuadro de texto para el título y un recuadro de texto para el resto de lo que se va a mostrar. Bien, por ejemplo, aquí, ¿no? De nuevo, si yo hago clic en lo de nueva diapositiva, vamos a ver que se inserta una diapositiva nueva que tiene ese formato, ¿no? Ya de contenido, con título y texto. Pero en la parte inferior, ¿sí? Cuando hago clic, más bien se despliegan más opciones, ¿no? Vemos que ahora, aparte de insertar diapositivas con título, yo puedo también insertar diapositivas con otro formato, ¿no? Por ejemplo, este, que es de 2 objetos, ¿no? Aquí ya hay 2 recuadros. Antes veíamos que solamente había uno. Sí, ese es uno de los formatos que están disponibles. Bien, si quiero insertar nueva diapositiva, también puede ser algo más como comparativo, que sea solamente el título. Bien. Que sea en blanco, por ejemplo, aquí como contenido con título. Bien, entonces vemos que aquí hay más opciones, bien, no solamente el automático que vendría a ser, ¿no? Insertar una nueva diapositiva, una más de lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es cambiado, ¿no? Y como ya el previo tuvo este formato, si hago clic en la parte superior nada más, la siguiente va a tener el mismo formato que se ha venido trabajando, ¿no? Vemos que ahí hay más variaciones. Y bueno, aquí ya he insertado unas 5 diapositivas, ¿no? Entonces podría ir ya completándolas, ¿no? O quizás he insertado diapositivas en un formato que no me resulta tan favorable, entonces ahora sí tendría que eliminarlas. ¿Cómo elimino las diapositivas? Hay varias formas, ¿sí? Una de ellas es que yo en esta parte de la izquierda, ¿no? Donde tengo esta vista general de todas las hojitas o de todas las diapositivas, ¿no? Le doy clic derecho, ¿sí? Y veo que está la opción de eliminar diapositiva, ¿no? Entonces elimino la diapositiva y ahora me quedan solamente 4. ¿No? Pero no es la única forma de eliminarlas, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago clic aquí ahora en esta segunda diapositiva y presiono la tecla suprimir o delete, ¿sí? Dependiendo del idioma en el que esté, lo típico es que esté en español y sea suprimir, SPR, entonces cuando presionan ahí se va la diapositiva también. Entonces, de esa manera uno puede irlas eliminando. Y como se intuía, ¿no? De lo que hice clic derecho, ¿no? También tengo la opción de cortar diapositivas, copiar diapositivas, ¿sí? Duplicar diapositivas. Bien, entonces con eso ya vamos haciéndonos una idea. Con esto ya nos vamos haciendo la idea de que es bastante flexible el momento de que nosotros agreguemos o quitemos elementos como las diapositivas. Por ejemplo, yo aquí voy a ponerle el título, clases virtuales, ¿sí? Entonces esta diapositiva ya quedó modificada de esta manera, ¿no? Si yo le doy clic derecho, ¿sí? Y doy, por ejemplo, duplicar diapositiva, se inserta una nueva y que también ya tiene eso de clases virtuales, ¿no? Y esta herramienta puede resultar muy útil porque, como ya se imaginarán, ¿no? Si queremos mostrar una presentación
que sea coherente, ¿no? Entonces también la presentación tiene que tener el mismo formato entre una diapositiva y otra, ¿verdad? El mismo tipo de numeración para los subtítulos, por ejemplo, que se quiera trabajar. Bien, el mismo formato del texto también, no podemos estar variándolo mucho porque también eso genera cierta distracción en las personas de la audiencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos viendo que aquí se pueden ir copiando elementos, ¿bien? Y de esa manera también avanzamos más rápido, ¿no? Puede que una diapositiva a otra, la principal diferencia sea solo el contenido y ya no queremos estar reajustando el formato del título, ¿no? Por ejemplo, aquí le puedo hacer más modificaciones, ¿bien? Y si yo quiero, por ejemplo, no sé, otro tipo de letra, por ejemplo, este tipo de letra que sea más chiquito o que esté centrado, ¿no? Si yo insertara nada más una nueva diapositiva y quiero que tenga otro título, bien, clases virtuales 2, por citar el caso, ¿no? Y ya no quiero estar haciendo esa configuración, ¿no? Porque si yo ahorita inserto una nueva diapositiva, bien, aquí si quiero escribir clases virtuales 2, veo que tengo que estar configurando de nuevo, ¿no? Buscando qué parámetros hice aquí y ahí recién poniendo los mismos parámetros acá. Pero si yo duplico la diapositiva, con clic derecho, duplicar la diapositiva, veo que ya tiene el mismo formato, ¿no? Y bueno, solamente voy acá y cambio el contenido, ¿no? Y ya me ahorré estar creando una diapositiva de nuevo. Puede parecer un asunto trivial, pero cuando se trabaja ya en una mayor escala, es cuando estas herramientas cobran mayor importancia, porque nos permiten ahorrar bastante el tiempo. Bien. Bueno, por ahora ya tenemos hasta unas 6 diapositivas, bien, entonces, bueno, como verán, podemos ir creando las diapositivas incluso antes de estarles colocando un contenido, no necesito terminar de editar el contenido de una diapositiva para insertar uno nuevo y por allí ir avanzando, ¿no? Sin embargo, una recomendación es que en las presentaciones que tomen, bien, a menos que sea una presentación sumamente extensa también, ¿no? Digamos presentaciones de 1 hora y 20, ¿no? Bueno, como vendrían a ser las clases, entonces, a menos que suceda eso, lo recomendable es no utilizar muchas diapositivas, bien, o tratar de que las diapositivas contengan más texto que letras, para que de esa forma eh, no tampoco abrumemos a la audiencia con demasiado contenido de texto. Entonces, de esa manera, ¿no? Vamos a tener como una diapositiva más fluida donde el foco de la presentación sean nuestras palabras y no tanto lo que estemos mostrando, ¿no? Más bien las diapositivas tienen que ser un recurso de apoyo y no tanto el eje principal de lo que estemos mostrando. Bien, pero esa es una recomendación personal, ¿sí? Es lo que a mí me funciona. Estoy segura de que también hay personas que tengan otros estilos de trabajo y bueno, también son válidos y son lo que más se acomoda para ellos. Bien, entonces lo que les mostraba, ¿no? Aquí ya tengo mis diapositivas, ¿sí? Y bueno, puedo también comenzar o continuar con la edición del contenido. Otra posible recomendación al momento de trabajar con diapositivas es que ustedes se fijen o se hagan una idea de qué estructura va a tener lo que presenten o lo que expongan. Entonces, en base a ello ya determinan cuántas diapositivas van a usar en cada caso, ¿no? Entonces, una vez que ya tienen la estructura de lo que van a mostrar, ya van ahí como que completando las diapositivas que que han ido añadiendo, ¿no? Y quizás ahí en el camino se dan cuenta de que alguna diapositiva está de más, la pueden quitar, ¿no? O también se dan cuenta de que pueden ocultarla, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, yo no quiero mostrar esta diapositiva, ¿sí? Y lo que hago es clic derecho, bien, y ocultar diapositiva. Notamos aquí que aparece como una tacha en el número de la diapositiva. Bien, y bueno, pareciera que no hubo mayor efecto, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de nosotros trabajar con estas diapositivas, mostrarlas, ¿no? Que es precisamente el objetivo, ¿no? Mostrarlas cuando estamos explicando un tema, ¿bien? Entonces ahí es cuando se va a notar esto que hemos ocultado, ¿no? Recuerden, esto se llamaba clases virtuales y lo que seguía era clases virtuales 2. Entonces cuando yo haga la presentación de estas diapositivas, ¿sí? Por ejemplo, en Microsoft PowerPoint esa presentación se hace haciendo clic aquí, bien, en presentación con diapositivas. Bien, si se fijan, toda la pantalla se cubre, bien, entonces veo, ¿no? Genero esta
este impacto, este primer impacto de mostrar por un lado el título, sí, esta es mi primera diapositiva. Y para ir avanzando, puedo ir haciendo clic izquierdo, o puedo ir moviendo las flechitas, ¿no? La flecha a la derecha es para que continúe con la siguiente diapositiva. Esta segunda diapositiva está en blanco, ¿bien? Y si recuerdan, la tercera diapositiva era clases virtuales, ¿bien? Y la tercera era clases virtuales 2, ¿no? Entonces, ¿por qué no se mostró la anterior? Porque yo le di clic derecho y la oculté. Bien, es por eso. Bien, entonces de esta manera, ¿no? Por un lado, sí les he dado un adelanto de lo que es mostrarles diapositivas tal cual, ya completas, ¿sí? Y lo que sucede cuando nosotros vamos ocultando diapositivas. Bien, pero bueno, ahorita he estado hablando básicamente de lo de PowerPoint, ¿no? Y en realidad el foco de la clase debería ser las presentaciones de Google, ¿verdad? Entonces, ahora voy a continuar con el tema. Bien, voy a continuar con el tema de presentaciones de Google. Y básicamente he hecho esto para irlos mostrando, ¿no? La comparación de PowerPoint con presentaciones de Google, porque muchas cosas de aquí vamos a verlas como repetidas, por decirlo de alguna forma, en la herramienta en línea, ¿no? Aquí yo ya tengo mi diapositiva, bien, y en cambio, ¿no? Esa función de agregar una nueva diapositiva que mostrábamos en PowerPoint, vamos a nosotros hacer insertar, ¿sí? Clic en insertar y ahí recién vamos a ver, ¿no? La opción de nueva diapositiva. Cuando hago clic aquí es cuando aparece la siguiente, ¿no? Y como les mencionaba, aparece este nuevo formato, ¿no? El típico de título, un recuadro de texto para el título y otro recuadro para el contenido, ¿no? Y bueno, aquí si queremos variar un poco el formato de la diapositiva que estamos insertando, ¿no? Por ejemplo, voy a insertar otra, insertar, nueva diapositiva. Si queremos variar esta estructura, más bien nosotros vamos a recurrir a estos botones de acá, ¿sí? Que es, por ejemplo, esto que cambia el diseño, ¿no? Y aquí están los otros formatos que les mencioné en PowerPoint, ¿no? En lugar de que sea solamente diapositiva de título, vamos a ver aquí esta diapositiva con el formato de título y contenido, un título y 2 columnas, bien, ¿no? Si yo quiero cambiarlo, vemos que ya tiene esta estructura, ¿no? Y también si quiero irlo modificando aquí en diseño, puedo poner que sea solamente un título, ¿verdad? Texto en una columna, bien, entonces acá se entiende que puedo poner una imagen tal vez, ¿no? Una idea principal. Como ven, aquí hay varias opciones para variar para ir variando el diseño de la diapositiva con la que quiero trabajar, ¿no? Vamos a mantenerlo por ahora aquí con 3 recuadros de texto. Bien, entonces, así como antes les estaba mencionando, ¿no? También podemos copiar, ¿no? Clic derecho en esta diapositiva, ¿verdad? En este visor de diapositivas, clic derecho y también puedo duplicar una diapositiva, así como vimos antes, ¿no? Puedo también ocultar una diapositiva, bien. Y bueno, esto de todas maneras es cuestión de ir explorando, ¿sí? Porque por ejemplo aquí no sale el texto tal cual que diga ocultar, ¿no? Sale más bien omitir, ¿no? Cuando hago eso de omitir, vemos más bien este símbolo de un ojito tachado y ahora sabemos, ¿no? Que cuando sea la presentación general de estas diapositivas, entonces esa no se va a mostrar, ¿no? Ya para ir también como un adelanto, por ejemplo, le voy a poner acá de texto, clases virtuales. Y bueno, aquí abajo voy a ponerle clases virtuales 2, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en PowerPoint, si yo lo presento, no vamos a ver el texto clases virtuales, sino directamente la diapositiva en blanco y lo de clases virtuales 2. ¿Cómo hago aquí lo de la presentación? Voy acá, iniciar presentación. Entonces, ahora sí, ¿no? A ver, un ratito. Sí. Cabe resaltar, bien, que cuando se hace esto de iniciar presentación, comienza a presentarse desde la diapositiva que está aquí seleccionada, ¿no? Vemos que tiene como una línea amarilla en el borde. Para que comience a mostrarse desde todo el inicio, tenemos que ir acá, ¿no? Hacer clic en la primera diapositiva y ahora sí, ¿no? Vamos a ver más a detalle lo que les mencionaba. Entonces, otra vez, ¿no? Hago clic o avanzo con las teclas de flechita, ¿bien? Esta era la diapositiva en blanco.
y vemos que automáticamente sale lo de clases virtuales 2, ¿no? Entonces lo de clases virtuales no se muestra. ¿Por qué? Porque la diapositiva estaba oculta, ¿no? Si otra vez hago clic en esto de omitir diapositiva y vuelvo a presentar todas las diapositivas, ahora sí voy a ver clases virtuales y clases virtuales 2, ¿no? Porque ya hice el cambio y ya no está oculta la diapositiva. Bien, o en este caso no está omitida, ¿no? Porque ese es el formato con el que ese es el texto con el que aparece esa opción. Entonces, ¿no? Ya que tengo esa alternativa, bien, es que puedo seguir trabajando. Bueno, y hasta ahora hemos visto bastantes similitudes, ¿no? En lo que mencionaba antes, ¿no? Y también, como les dije, cuando hacen clic derecho, ¿no? Les sale la opción de cortar, copiar, pegar, así como en PowerPoint, ¿no? Clic derecho, también tenemos cortar, copiar. Bien, entonces nosotros también podemos allí copiar diapositivas como bloques, ¿no? Si tengo aquí esta que se llamaba Clases Virtuales 2, doy clic derecho, copiar, ¿no? Y esto luego voy a insertar eso como diapositiva 7, ¿no? Hago clic acá, clic derecho y esto, pegar, ¿no? Pegar la diapositiva. Vemos que está aquí. Y lo mismo puedo ir haciendo acá. Digamos que quiero duplicar esto, ¿no? Clic derecho, copiar, ¿sí? Y aquí es donde quiero pegarlo, ¿no? Pegar. Ok, bueno, en este caso salen estas opciones, sí, ahora sí salen, ¿no? En este caso control V, pegar, ¿no? Y tengo aquí clases virtuales 2 y de nuevo clases virtuales. Entonces, si por ejemplo, ¿no? Esta diapositiva que es también clases virtuales, no quiero dejarla aquí y yo quiero moverla, ¿verdad? A otra parte, podría pensar que tengo que estar haciendo clic derecho y cortar, ¿no? Para sacarla y volver a pegarla en otro lugar. Y tendría sentido, pero lo que también puedo hacer es hacer clic, ¿no? Y comenzar a arrastrar la diapositiva, ¿no? Vemos, por ejemplo, que estoy moviéndolo y sale como una rayita horizontal en amarillo. Lo muevo un poco más arriba, sale una rayita horizontal entre 3 y 4. Más arriba sale una rayita horizontal entre 2 y 3. Y más arriba todavía sale una rayita horizontal entre la primera y la segunda. O incluso podría salir antes de la diapositiva 1. Como ya pueden intuir, si yo suelto el clic justo ahorita, ¿no? Porque es un clic sostenido lo que estoy haciendo, entonces la diapositiva sombreada en amarillo, con borde amarillo, va a aparecer justo en la posición donde veo ahorita la otra raya horizontal amarilla, ¿no? Yo, por ejemplo, suelto aquí y vemos que lo que decía clases virtuales se ha movido acá, ¿no? Porque la raya estaba justo ahí. Es una herramienta bastante útil también porque nos permite casi que direccionar a nuestro gusto, ¿no? Sin tener que estar haciendo lo de cortar y pegar, ¿no? Porque, bueno, también sirve como guía para saber dónde estaba antes, ¿sí? Y mientras tanto voy haciendo como que ese seguimiento de dónde quiero ponerla, ¿no? En contraste de en dónde estaba antes. Y lo mismo podemos hacer acá, ¿no? Si clases virtuales 2 quiero que esté justo después del título, hago clic sostenido y lo arrastro, ¿bien? Aquí sí se muestra un poquito más visualmente que estoy moviendo la diapositiva, bien, pero la función de todas maneras no cambia, ¿no? Si puedo mover la diapositiva hacia donde yo quería posicionarla, bien. Y bueno, ¿no? Muchas de las opciones también, así como les mencionaba, ¿no? Las otras opciones de PowerPoint vamos a encontrarlas disponibles aquí en presentaciones de Google, solo que tenemos que explorar nuevamente la interfaz, familiarizarnos con esas opciones, ¿sí? Y eso cómo se logra, eso se logra a través de la práctica. Así que nuevamente los invito a que ustedes exploren la interfaz de Google Presentaciones y de esa manera logren un mayor conocimiento sobre esta interfaz, ¿no? Que es bastante útil y bastante dinámica. Y bueno, así como antes les estaba mencionando, ¿verdad? Para Google Documentos versus Microsoft Word u hojas de cálculo de Google versus Microsoft Excel, bien se tiene la posibilidad de hacer esto, ¿no? De compartir el archivo para hacer el trabajo colaborativo, ¿sí? Así como antes vimos en Drive y en lo demás. Se tiene la posibilidad de ver las versiones, ¿no? Del documento. Bien, se tiene la posibilidad de trabajar con este editor de diapositivas en línea, sin necesidad de instalar algún programa, como en este caso ya tenemos PowerPoint instalado, ¿no? Pero aquí solamente necesitamos el navegador y accedemos a la interfaz de presentaciones de Google, ¿no? Para seguir trabajando. Y ya vendría a ser una plataforma conocida por nosotros, ¿no? Por ese lado también se tiene la ventaja.
Bien, entonces, eso es por un lado. Vamos a ir mostrando algunos otros detalles, ¿verdad? Porque, como ya se imaginarán, el tema es muy extenso y no voy a poder abarcarlo todo aquí. Pero lo que sí puedo hacer es mostrarles como una introducción de este tema, ¿no? Para cerrar la idea de compartir cosas, ¿no? Aquí otra vez pongo mi mouse encima, me sale que está el documento privado solo para mí. Si le hago clic, ahora sí me sale, bueno, lo que he estado omitiendo, ¿no? Poner primero el nombre. Bien, poner primero el nombre y esto podemos ir compartiendo las diapositivas de esta manera, ¿no? Voy a ponerle aquí esto, diapositivas 1, ¿sí? Presiono Enter, se guarda en mi Drive y ahora sí lo puedo compartir, ¿no? Comparto, bien, puedo elegir, por ejemplo, una cuenta, ¿no? Comparto mi cuenta y listo. Presiono Enter, ya está. Sé que voy a enviar notificaciones a las personas, ¿de acuerdo? Y bueno, le estoy dando permisos de edición. Y eso sería en una primera instancia, ¿no? Y bueno, ahora sí enviar, ¿no? Y entonces ya he compartido el documento. Bien, entonces por este lado ya tenemos la alternativa disponible. Bien, y eso va a ser, con eso estaríamos cerrando este primer tutorial sobre Google en presentaciones. Bien, entonces en un siguiente video vamos a tratar el resto de las herramientas más resaltantes, bien, aunque por ahora sí he cubierto la idea básica de lo que son las diapositivas y las principales prestaciones. Bien, luego también vamos a hacer énfasis en esto de los temas que por ahora hemos obviado. Y que también resulta ser una herramienta bastante útil, ¿no? Y que, bueno, tienes, como imaginarán, su equivalente en PowerPoint.